Bueno, muy buenas tardes. Estamos empezando el cuarto capítulo de Luz y Sombra en el trabajo. Estamos aprendiendo en cada capítulo, así que cada capítulo van a empezar a encontrar mejoras y aprendizajes. Estamos en esa política de educación continua, Marce, ¿no? Aquí Marce Mandiola nuevamente acompañándolo como conductora estable. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, estamos aprendiendo en el camino. Este es no sé, una contribución, un programa que podemos decir, una conversación hecha con buena intención y sobre todo con la intención de problematizar el mundo del trabajo, el mundo de la gestión y en particular de la gestión de personas, que es la que a nosotros nos interesa. Convertirlo en visibilizar todas sus posibilidades, sus bemoles, su conexión con la cotidianidad y sobre todo lo multidisciplinar, multifacético, multivariado que es. Eso es interesante. Puede ser hasta entretenido. Bueno, eso es muy importante, esa es la idea. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos a dos estupendos invitados, también pensando en esta diversidad de reflexiones, de mirada. La idea es contribuir también en eso, y no solamente quedarnos con las interesantes y potentes miradas de gerentes de recursos humanos o de académicos del management. Tenemos a Ricardo Espinosa, que es filósofo, vamos a hablar sobre management, empresas con él, y tenemos un profesor que también está vinculado a temas de management, que es Francisco Valenzuela, de la FEM de la Universidad de Chile. Así que son dos estupendos invitados que tenemos en un ratito más. ¿Tú conoces a los dos, pues, Marcela, también? Claro, los conozco a los dos, son queridos amigos, así que súper felices también de poder compartir con ellos y escuchar sus contribuciones y en el fondo hacer también un poco pública, compartir e invitar a otros y otras a conversaciones que entre nosotros tenemos permanentemente, ¿no? Es como, a lo mejor puede resultar difícil para algunos, pero a los que estamos aquí, bueno, al Pato, a mí y a la gente que vamos invitando, este tema nos apasiona, puede ser entretenido. Y nos apasiona porque creemos que es súper relevante. La preocupación por las personas en el mundo del trabajo es una preocupación profunda y tremendamente exigente y exigida, que nunca va a pasar de moda, que nunca va a dejar de ser relevante. Bueno, somos muchos y muchas en ese tema. Exacto, bueno, y en esa línea vamos a tener ahora el segmento Luces y Sombras, y justamente en esa línea nosotros... Gracias. Ahí está avisando que estamos en el segmento. Tenemos una reflexión, es una línea editorial que tiene RH Management de hace bastante tiempo, y en este último tiempo ya tiene una importancia vital, que es justamente cómo se va a enfrentar el tema laboral, el tema del trabajo en la nueva Constitución. ¿Y por qué esto es importante para la gestión de personas? Es muy importante porque al final son los gerentes de recursos humanos y son las empresas las que tienen que gestionar las maneras, las formas de cómo van a implementar el trabajo. Y nosotros tenemos maneras y formas de implementar el trabajo que se basan en una legislatura, en una ley, en una jurisprudencia que emana de la dictadura. Entonces, es súper interesante que lo que se está construyendo, lo que se va a empezar a construir, va a cambiar esos paradigmas. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a cómo van a ser esos cambios y cómo van a repercutir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ahí nosotros tenemos un columnista permanente y agradecemos mucho la mirada, porque efectivamente él es un experto a nivel internacional muy destacado en temas laborales, que es Sergio Gamonal, que es director académico del Magíster de Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez, y él publicó hace poquito una columna en RH Management, ustedes la pueden ver en nuestro home de ahora, rhmanagement.cl, y ahí él coloca las 4 claves, por decirlo así, o las 4 consideraciones para la redacción de la cosa laboral en el tema constituyente. Y ahí, Marce, contarte un poquito, tengo subrayado algunos aspectos que me parece súper relevantes, a ver si podemos reflexionar sobre eso. Por ejemplo, él dice que lo mejor que puede otorgar una constitución en el siglo XXI a Chile es la profundización de la democracia y el control del poder. Él parte hablando de eso. Y ustedes me dirán, pero ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de management, ¿por qué tenemos que hablar de democracia y de poder? Bueno, está sumamente ligado, porque todos los temas del management, y ahí Marcela puede profundizar un poco más,
tienen esa relación, y sobre todo el tema de relaciones laborales está muy ligado a eso. Y miren qué interesante lo que él plantea. Dice que la única manera de revertir las malas condiciones de trabajo que tenemos, nosotros hemos publicado esas malas condiciones, hemos reporteado eso, han habido investigaciones que hemos publicado sobre el malestar en el mundo del trabajo. No solamente tenemos que pensar en el 1%, el 2% de las grandes empresas que son el mejor lugar para trabajar, porque es una muestra muy poco representativa de la realidad de nuestra fuerza laboral. La realidad de nuestra fuerza laboral es mucho más terrible que eso, por lo tanto, tenemos que mirar eso y cómo eso va a ir cambiando. Miren lo que él plantea. Él dice como principios e ideas matrices que deberían encauzar la redacción de la Constitución. Y él habla, punto 1, miren qué importante, y ustedes decir, sí, pero en mi empresa esto lo hago. Sí, puede que en tu empresa lo hagas, pero la mayoría de las otras empresas no lo tiene o no lo hace porque no están las condiciones jurídicas se lo permiten. Miren lo que él dice, una cosa que obvia. Respeto de la dignidad del trabajador, prohibición de la esclavitud del trabajo forzoso infantil, o sea, algo que hay que dejarlo expresado en una constitución del siglo XXI, porque si no lo expresamos, se da, si es el problema, y ahí hay muchos países que existe esto, o sea, esto no estamos haciendo política ficción acá. Plantea el derecho al trabajo, de ponerlo tal cual. Habla de la protección del trabajo en general, incluyendo el trabajo subordinado y el de los migrantes. Habla de respetar todas las declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos que estén contemplados y que tienen vinculación directa con el tema de los recursos de la gestión de personas. Una constitución que diga no a la discriminación. Hablamos en RH sobre la diversidad, las políticas de no discriminación, la equidad de género. Bueno, eso tenemos que hablarlo porque no hay una constitución, no tenemos un marco jurídico que a todos nos obligue a hacerlo sí o sí. Y el que no lo obligue, como acá estamos en un país legalista, será sancionado, como eso. Igualdad salarial entre mujeres y hombres. O sea, imagínense lo que tenemos que hablar. O sea, en la Constitución dejar ese principio establecido. ¿Y por qué se da eso? Porque en Chile no hay igualdad salarial entre hombres y mujeres. O sea, el INE lo dije hace poquito, lo discutimos acá en Sombras del Trabajo, hace unos capítulos anteriores, 20% de las mujeres en este país no tienen equidad salarial. Entonces, es mucho. Despido por causa justa. O sea, imagínense lo que estamos hablando, cosas que pensábamos que estaban medio resueltas, no están resueltas. Libertad sindical plena, es decir, derecho de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga, tanto del sector público como privado. Y lo último que plantea, para que escuchemos un poco la reflexión de Marcela, democracia industrial, miren qué interesante el término, o cogestión. Nosotros publicamos hace poquito una ley que estaba en el Parlamento que hablaba de hacer cogestión y hablaba también de compartir la utilidad, etc. O sea, temas que en la OSD están más que resueltos. Acá en la columna lo plantea Sergio, pone los ejemplos de Alemania, cómo estos temas están resueltos y son absolutamente normales. No se cae el país a pedazos si hablamos de cogestión o democracia industrial. O sea, estamos hablando de Alemania que se aplica. Marcela, ¿cuál es tu reflexión en esta primera mirada? Lo primero es constatar que a lo mejor, bueno, para un número importante de la población de nuestro país, la constitución que hoy día nos rige y que felizmente vamos a dejar atrás, está desde que nacieron. O sea, en el fondo hay ya un número importante de chilenos y chilenas que no han vivido bajo otra constitución. Entonces, claramente los principios que ahí están presentes, y en este caso respecto de la legislación laboral y nuestro código laboral, que también surge en periodo de dictadura, están muy naturalizados. O sea, pareciera ser que así son. Entonces, lo que nos plantea Sergio Gamonal acá de cosas que uno dice, oye, pero mira lo que se está planteando. Bueno, es que hay que volver a recordar que cualquiera sea lo que quede articulado en una constitución y luego en una legislación, son temáticas que se discuten, que son dilemáticas, respecto de las cuales hay que ponerse de acuerdo, y muchas deben ser muy distintas a lo que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, bueno, él menciona ahí la prohibición de la esclavitud y el trabajo infantil. Bueno, eso existe en Chile. No de manera extendida en ninguna de las dos cosas,
pero hemos tenido casos. No es la esclavitud, no sé, caricaturizada que uno recuerda de ciertas puestas en escena en el cine o en la televisión, pero sí son formas muy cercanas a esclavitud, o sea, relaciones laborales que no tienen un contrato, que no tienen una renta, que, bueno, lo hemos visto también, ¿no es cierto?, con muchas, lo que se conoce como el tráfico de personas también en términos de migración. Eh, Hay temáticas que dice despido por una causa justa. Chile será el único o de los pocos países que tiene la posibilidad de despedir por necesidad de la empresa. Decía eso. Eso es un invento chileno, que a nosotros nos parece súper natural y nos parece súper obvio que nos despidan por necesidad de la empresa, por supuesto con una debida indemnización. Pero ese despido es impensado en muchos otros países. O sea, en el fondo el despido no es una prerrogativa unilateral de la organización, es un algo que tiene que fundamentarse. Respecto de la sindicalización, yo creo que no me equivoco si digo que vivimos en un país, en un mundo laboral, donde la sindicalización aparece y se ha construido como algo indeseado o algo que si de ocurrir, ocurre y se articula en ciertos segmentos del mundo del trabajo, pero a nivel ejecutivo, que es donde orientamos, por ejemplo, las preocupaciones de este programa, la sindicalización no es una alternativa. De hecho, ¿no es cierto?, hay un total desconocimiento de ello. Y aquí mando saludos a mi colega Francisca Gutiérrez, que hace una investigación y publica, ¿no es cierto?, material donde nos dice y nos evidencia algo que siempre ha estado ahí, pero que a lo mejor hemos visto, que en las escuelas de negocios no se habla de sindicalización ni de relaciones laborales, no se les enseña a los futuros ejecutivos y ejecutivas esa temática. Y sobre todo, a todos y quienes se van a sentar en una mesa de negociación después, tienen sentado al otro lado de la mesa a un grupo de personas respecto a las cuales nunca habían reflexionado. Es importante todos estos temas que nos presenta Sergio Gamonal. Bueno, lo invito a ver la columna, a leer la columna que está en nuestro sitio, en nuestro portal www.rhmanagement.cl y en todas nuestras redes sociales. Y como para cerrar este segmento y la idea final de Luces y Sombra, además, Gamonal en su columna nos advierte y nos pone ejemplos concretos de experiencias internacionales de países de la OECD, estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa, de que efectivamente además nosotros tenemos por un lado una constitución que es muy individualista en lo que es el trabajador, no mira lo colectivo, absolutamente distinto a lo que es la experiencia europea, y además tiene una estructura jurídica que sostiene que el poder casi total de la empresa y que donde el trabajador no tiene ninguna posibilidad de poder defenderse. Les pongo solo un ejemplo. En España, en Francia y en Italia, los países más cercanos a nosotros, porque son latinos, entre comillas, la ley de teletrabajo que ellos tienen, de partida, la hicieron entre la patronal, o sea, el equivalente a la Confederación de la Producción y el Comercio nuestra, la CUT de ellos y el gobierno. Se sentaron los tres. Pero la ley establece y obliga a que las empresas le tienen que pagar al trabajador si está haciendo teletrabajo, le tienen que facilitar un computador y todas las tecnologías y implementos necesarios. Están obligadas, ¿me entiendes? O sea, eso acá en Chile no existe. O sea, se hizo una ley de teletrabajo producto de la pandemia nada más. O sea, esa ley de teletrabajo, yo entrevistamos a José Luis Ugarte al respecto, en su momento, esa ley no hubiese salido, no hubiese sido aprobada por el Parlamento, porque no era una ley pensada para el bien común, en definitiva. Por lo tanto, este es un tema, un paño, hay mucho paño que cortar, lo invito a ver la columna, una columna muy completa, muy clara, con referencias, con números, con indicadores, y cerramos nuestra sección de luces y de sombra. Ahora queremos entrar a nuestra sección, próxima sesión de libros, cine y series, y Marcela nos trae ahí un libro para compartir. Muy bien, muchas gracias. Es buena esta sección. Es una sección ñoña. Para aquellos que nos gusta leer, bueno, y el cine y las series también son secciones ñoñas. Y lo que parece súper interesante es entender que esas formas de ficción de alguna manera
solamente representan a la realidad, ¿no? Nos permiten discutirla a lo mejor de una manera distendida. Hoy día quería compartirles un libro que es muy interesante y porque además vamos a hacer ahí una relación, un link importante. Es un libro que le pertenece a uno de nuestros invitados, ¿no? Lo voy a mostrar acá y el libro es Capitalismo y Empresa hacia una revolución de nosotros, escrito por Ricardo Espinosa Lolas, que es nuestro siguiente invitado, quien nos va a acompañar inmediatamente después de esto. Es un libro particular. La semana pasada presentamos una novela, un poco antes que eso presentamos a lo mejor un libro que puede entenderse como más técnico. Este es un libro de reflexión filosófica. Ricardo hace acá un esfuerzo súper interesante de llevar la reflexión desde la filosofía a la discusión de una temática concreta y contingente como es el mundo del trabajo y de las empresas. Y cuando él dice capitalismo y empresa, lo que nos invita a evidenciar, que es algo que pudiera parecer una obviedad, pero normalmente no lo pensamos así, que es que el modo en el cual construimos y hacemos empresa, y por lo tanto el modo en el que tenemos organizado el trabajo, está instalado en una concepción de sociedad y en un modelo productivo, que es el capitalismo, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo capitalista, quienes dicen que el capitalismo es inescapable, ¿no? No hay un espacio en el mundo donde no vivamos en el capitalismo. Pero ¿eso qué significa? No es solamente un título, no es solamente un nombre, sino que cómo eso impacta, cómo adopta forma en el mundo de la empresa y qué críticas le podemos hacer, es lo que este libro nos presenta. Yo creo que a ratos el poder generar innovación, el poder pensar y revisitar nuestras prácticas en gestión de personas o nuestras prácticas de gestión, de management en las organizaciones, se tiene que hacer muchas veces desde fuera de la caja. O sea, seguir pensando entre los mismos, seguir pensando y tomando información de un mismo sistema, solo nos permite reproducir o hacer las cosas un poquito más finas. Pero a veces los cambios más profundos requieren de miradas distintas, requieren de remesones y a veces de remesones conceptuales. Alguien que nos muestre lo que nosotros estamos haciendo con otros lentes, con otros significados. Yo creo que esa es la contribución de este libro. Creo que es relevante también porque Ricardo nos hace una reflexión sobre Chile. O sea, no estamos hablando acá de un libro extranjero, de un libro que habla desde Estados Unidos como si todo el mundo fuese Estados Unidos, sino que es también una reflexión situada en nuestro país. Patricio, quería preguntar. Sí, no, quería aportar ahí porque una cosa que también habla harto y una de las cosas que también quiero, a ver si nos da el tiempo para poder reflexionar con eso, con Ricardo, es que habla del nosotros, y el nosotros es una cosa que hoy en día tiene mucha relevancia. Yo creo que cuando lo escribió Ricardo, el nosotros estaba, pero no estaba tan fuerte como ahora, porque fue antes del estallido social, cuando escribió Ricardo el libro. Y el nosotros también tiene mucha relación para nosotros en recursos humanos o gestión de personas, porque estamos hoy en día pensando en una mirada más colectiva, estamos pensando en lograr compromisos, estamos teniendo oficinas sin paredes, estamos hablando de transparencia, y pareciera que ese nosotros se terminó el individuo, y parece que el nosotros sí es relevante. ¿Cómo lo ves tú ahí, Marcela? Ricardo escribe además el nosotros de una manera particular, ¿no? Si ustedes lo ven ahí, la palabra nosotros pone en mayúscula la O entre medio, entonces lo que él hace ahí también es un juego estético que nos muestra que ese nosotros se compone también de una relación con el otro. Un otro que normalmente desde las miradas más tradicionales es un otro subordinado, un otro que excluimos, un otro al que muchas veces le tememos, ¿no? Por ser distinto. Hoy día, me permito decirlo, creo que hay vientos en este país que nos muestran claramente las formas más duras y terribles que puede tener el miedo a lo distinto, el miedo al otro,
el tratar de que seamos todos iguales para no sentirnos amenazados. Ricardo nos tensiona esa concepción, ¿no? Y nos invita a hablar de nosotros, de una construcción un poco más colectiva, pero que no es la construcción colectiva cómoda de la igualdad simplemente, de una igualdad crítica, sino que es el desafío de la construcción de comunidad con quienes son diferentes. Y con eso tiene que ver también lo que entendemos por dignidad, ¿no es cierto? Que es la participación legítima de todos, todas y todes en una sociedad sin necesidad de disminuir o de aplacar aquellas características o aquellas articulaciones que nos hacen distintos. Ese nosotros es un desafío súper profundo para el mundo de las empresas, mucho más que lo que nos hemos atrevido a lo mejor a reflexionar en este momento. Sí, bueno, yo creo que nos quedan algunos minutitos para seguir reflexionando. Yo creo que lo interesante del libro, Ricardo, que también la vigencia y oportunidad que tiene ahora es justamente, y sobre todo para el mundo del management, porque estos libros a veces el mundo del management no los lee, o sea, es como los ve como cosas raras, pero yo creo que es un tremendo aporte porque te permite empezar a entender de cómo nosotros, desde la empresa, desde las organizaciones, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que tener una oreja, un oído, una escucha activa así, para poder empezar a entender que la cosa individual per se ya no nos está ayudando, porque lo que se nos viene es muy complejo, y la única manera es mirando al otro, o sea, nosotros es el que vamos a salir adelante, no el Superman, no el gurú, te fijas, que nos va a salvar, como este Mesías que nos salva, no. Yo creo que hay algo de eso que hay que rescatar y me parece que es súper oportuno para el momento que estamos viviendo como sociedad chilena y también planetaria. O sea, me parece que ahí hay una reflexión muy profunda. Bueno, y los tiempos no nos dan mucho más para poder profundizar, pero se los quiero dejar ahí porque me parece que es muy interesante y además tiene un lenguaje muy entretenido, o sea, es fácil de leer. Yo creo ahí, como periodista, puedo decir que es fácil de leer, por lo tanto, no es tan tratado filosófico que tengo que tener como 40 diccionarios al lado para entenderlo. Corrígeme, Marcela, si estoy equivocado o no. Exactamente. Yo iba a decir lo mismo en el fondo, o sea, a pesar de todo o de lo que uno pueda pensar, Ricardo logra escribir este libro en fácil. Lo podemos leer, podemos acercarnos a él. Hace un esfuerzo súper interesante que es inspirarse, ¿no es cierto?, en las ideas más profundas de la filosofía para reflexionar sobre estos temas. Es necesario, como tú dices, Pato, lo individual no solamente no nos sirve para enfrentar los desafíos que vienen adelante, sino que el individualismo explica profundamente gran parte de la crisis. Yo creo que la pandemia nos mostró súper claro que de a uno no salíamos. O sea, si no se hacía un esfuerzo conjunto en todo sentido, desde quedémonos todos en la casa, vamos todos a vacunarnos, o sea, si no lo hacemos todos, no salimos. O sea, nunca fue más evidente la necesidad de un nosotros. Bueno, ahora aumentemos el nosotros nuestro. Por favor, está en sala ahí nuestro invitado, Marce, dele la bienvenida. Además que está en un lugar particular para que usted haga la introducción antes que se nos quede dormido. Exactamente. Ricardo Espinosa Lolas, que gusto saludarte, Ricardo, después de tanto tiempo. Tanto tiempo, mi querida Marcela. Exacto. Bueno, Ricardo, además de ser un amigo, es filósofo, él es profesor de manera permanente en la Universidad Católica de Valparaíso, pero también un filósofo itinerante, un filósofo que tiene construidas muchas relaciones en distintas partes del mundo y que está en permanente conversación y discusión con quienes hoy día activan las reflexiones profundas a nivel mundial. Y Ricardo nos habla hoy día desde Italia. Y nos va a partir a lo mejor contándonos, Ricardo, ¿qué estás haciendo ahí en Italia? Además de estar bien. Hola Marcela, hola Pato, tanto tiempo, genial verlo. Sí, genial, me da mucha alegría verlo y ver a la Marcela, es estupenda, así, increíble. Pato tú más o menos, pero la Marcela se top, se top, así. Yo ahora estoy en Italia como visiting fellow, profesor visitante en Bari, y aquí estoy como
dando conferencias, entrevistas, todo. Y ahí, como dices tú, conectada en el mundo. Acaba de salir mi último libro sobre la pandemia, 33 conceptos para disolver las medidas político-sanitarias en la pandemia. Hace un libro complicado. Y ahí está, le invité, está la Rita Segato, que tú conoces. Mira, está la Rita Segato, que son muy amigos, la Catherine Malabú, Slavoj Žižek, hay Crepón, hay mucha gente ahí de todas partes haciendo mierda los estados-naciones con sus conceptos y sus dispositivos. Y entonces han dado en eso, desde cursos, conferencias, entrevistas, moviendo libros, con la red de nosotros, de los amigos que tenemos, que tú también has participado, Marcela, en el coloquio, y bien, y en eso estoy. Entonces, como reactualizándome, reloaded, mira, hasta con anillos, Marcela, reloaded, completamente reloaded. Esa es una novedad, es una gran novedad. Ricardo, nosotros, bueno, estábamos recién conversando y presentando y compartiendo con quienes nos escuchan y nos ven este libro tuyo. Ah, porque tenemos impresa, bien. Por supuesto, un libro nuevo, pero que es un libro que hace mucho sentido con la temática que aquí nos convoca y hace mucho sentido también, ¿no es cierto?, con los desafíos que hoy día tenemos en Chile en particular, por el momento que estamos viviendo, y la manera en la que tenemos que repensar el mundo del trabajo de aquí para adelante. ¿Qué nos puedes decir tú un poco de eso? Sí, bonito porque mira, justo ahora se va a hacer una reedición del libro, me llamaron de la editorial porque se ha vendido mucho, pues el libro profético, me dicen, Ricardo, era el libro profético, no es por nada, porque va a ser promoción, o sea, se vendieron como 250 ejemplares, nada, ha sido un éxito. Por el proceso constituyente, por la revolución de nosotros que postulabais, por la crítica a la EC, a la democracia cristiana. Es un libro maldito ese libro. Y ahora estoy en una segunda edición que la vamos a sacar, espero, después que gane Boris o que gane alguien un poco. Veamos qué pasa con él. Ahí va a ser la segunda edición. Sí, sí, es bonito. Es el libro y la pregunta al hueso con lo que está pasando en Chile, tanto en la revuelta social, porque no fue un estallido, es un significante que engaña a la gente, nunca fue un estallido social. En mayo del 68 no fue un estallido social, el 15M no fue un estallido social, y la revuelta de Chile no es un estallido social, o sea, no es una cosa de cabros chicos que están enloquecidos, que nunca han trabajado y no, burgueses, no se trata de eso. Es una revuelta social con carácter revolucionario. Eso es lo que pasó en Chile. Y obviamente después con todo el fenómeno de la pandemia, y ahora con todo el fenómeno del proceso constituyente y con ese fascismo simpático matriarcal de un hombre tan agradable como Katz, que ese gran fascismo matriarcal que se viste de cordero, que es lo que está aconteciendo ahora. Y en eso yo creo que el chileno en general... Ricardo, déjame confirmar tanto una cosa de lo que, a propósito de la revuelta, que nosotros hemos conversado, para que justamente haga el link con eso, que además es una revuelta que nace, y es lo que nosotros, nuestra hipótesis, y es lo que hemos planteado en algunas reflexiones que hemos tenido como RH Management, que interpela al mundo del trabajo en definitiva. O sea, sí. Estamos hablando de la dignidad, estamos hablando del buen trato, estamos hablando de terminar con trabajos precarios, estamos hablando de terminar con el trabajo informal, estamos hablando de tener sueldos de las personas que tienen contrato que sean por sobre la línea de la pobreza. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de la dignidad del traslado, del respeto de los jefes, estamos hablando de la diversidad, de la inclusión. Por lo tanto, nosotros le hemos dicho, ojo, que la revuelta es una interpelación al mundo del trabajo, claramente. Y por ahí quiero que te puedas ir. Absolutamente, mira, Hegel, Marx, Benjamin, Lacan y Zizek no creían en la revuelta. Hegel lo decía, la historia se repite 2 veces y lo que es posible se vuelve necesario. O sea, esta cosa que era una porquería, una mierda, después se mete en la estructura misma de la realidad, decía Hegel, y después es como cambiarla. Hegel era un perro. Y Marx decía primero como tragedia, luego como farsa. Primero el tonto de Napoleón, pero después viene el sur normal de Luis Bonaparte, los Bolsonaro, los Katz. Entonces decía Marx, peor todavía. Y Benjamin decía, cuidado, revolución fallida, ascenso de fascismo. Y ahí trabaja Lacan y trabaja Zizek. O sea, no creen en los procesos revolucionarios. Para que no pase eso en Chile, parte de lo que tú decías, lo que se llama,
para que no sea la revolución sea un ascenso de Castro, un ascenso de este capitalismo patriarcal, este Estado violador que se vuelve matriarcal, simpático a los cuidados y anda sonriendo para todas partes y mintiendo, Castro por todas partes. Para que no pase eso y llevarle la contra a Zizek, a Lacan, a Benjamin, a Marx y a Hegel, es fundamental algo tan simple, o sea, pensar en lo que ha pasado en Chile, en Latinoamérica, y que entender la diferencia. La Marcela lo sabe súper bien. O sea, en Chile no tiene ni puta idea de lo que es la diferencia, es increíble, o sea, se le inventa, ni en los libros la enseñan, o sea, todo lo que es diferencial es una objeción. O sea, todo lo que es diferencial, o sea, la propia vida en su diferencia, ya sea el feminismo, los sindicatos, los 9 o 10 pueblos nativos de Chile, el LGTBQ, lo que sea, alguien chiquitito, alguien gordo, alguien delgado, alguien muy delgado, alguien muy chiquitito, muy pobre, alguien que es feo respecto a una norma construida, cualquier diferencial, o sea, cualquier humano en Chile es absolutamente destruido, normalizado, aplicando Foucault, casi como una opción soberana que te torturan, después te encarcelan disciplinariamente, después te controlan. Así todas las 3 sociedades se aplican en Chile, increíble. Se sabe que las 3 sociedades se aplican en Chile. Te centralizan, te encarcelan y después te controlan, te autocontrolan. Entonces, y eso yo creo que está en juego lo que es lo humano en Chile. Y pues es bonito, y todo el mundo habla de Chile, los franceses, todo el mundo habla de Chile. Y nosotros debemos hablar de Chile. Muy bueno que tú estés en esto, en management, como siempre pensando una teoría crítica del trabajo que es fundamental. A veces es tan simple entender que en el trabajo se juega todo, no se trata del 10%. Oye, si hiciera una cuestión de verdad, de subir los sueldos por encima de trabajando 8 horas al día, así que nadie te explote, donde existe una diferencia respecto al otro, no porque alguien tenga un puto poder más grande, te aniquila en Chile. Cualquier persona que tiene un poco de poder, lo funciona como dominación. Para cambiar esas prácticas horrorosas que están internalizadas en el Estado-Nación y en las instituciones chilenas, la Segato tiene razón, para que se acabe esa violación, no solamente a los femeninos, masculinos, estamos todos absolutamente sodomizados con este Estado-Nación y con sus instituciones. Para que se acabe eso, la única forma es levantarnos por encima de un trabajo digno, de igual a igual, con toda la diferencia a cuesta, donde por fin los empleadores, todos los tipos de empleadores, todos los tipos de instituciones, todos los tipos de padres, todos los tipos de madres, se den cuenta que hay un diferencial, que eso va por una calidad de vida, que te traten como igual, 8 horas de trabajo, oye, que la gente tenga vacaciones de verdad, que existan regiones, que existan instituciones regionales que nazcan desde las bases, poder y contrapoder, que aparezca absolutamente el otro, ¿ya? Otros sexuados, otros mortales, otros históricos, tejidos de unos con otros, generando barrios, y eso sería lucas, dinero, y que ya como siempre, ustedes son como economistas, ustedes son geniales ustedes dos. Oye, es tan simple, el Piketty, que no es muy de izquierda, lo dice. No solamente se trata del 1% a los ricos, se trata, oye, que ganen menos. Si en Chile la gente gana, si la banca en Chile, que oye, no vamos a ganar esto, vamos a ganar como gana la OCDE, esto, oye, se regula el sistema. Tan simple como eso. Se acostumbraron a ganar esto y hasta la OCDE dice, se gana esto, incluso se podría ganar esto. Y ellos ganarían los sistemas institucionales y empresariales. Pero esa cosa de la ganancia, esa tiene que ser discutida políticamente, yo creo que se va a discutir en las calles. Porque obviamente se olvidan. Ricardo, ¿tú crees que está ahí, o sea, que el gran tema nuestro que impacta en el mundo del trabajo es el tema de la codicia? O sea, que aquí hay gente que gana mucho, mucho dinero y al final se queda con esa realidad, y esa realidad para ella es Suecia, y al final la codicia es la que nos come. ¿Es la codicia la que está detrás de esta cosa de seamos todos felices, ¿te fijas? ¿Pero felices de qué? ¿Hay algo de eso? Felices nos metemos en heroína, nos metemos en series en Netflix, vemos pura estupidez, no sabemos qué es lo que es el otro, hasta nos inventamos un otro. Es decir, sí, yo creo que es como algo filosófico, pero decirlo en simple, es como una subjetivación capitalista. No se trata simplemente de los medios. El capitalismo son medios de producción de capital, ¿verdad? Son los medios de producción de capital. Pero lo más complicado que eso son los medios de producción de la subjetividad capitalista. Hay que desactivar la producción y distribución de la subjetividad capitalista para que lo otro se corrija. ¿Y cómo se desactiva esa trampa? Es una trampa, el capitalismo es un laberinto. ¿Cómo se desactiva, yo creo, esa subjetividad capitalista? ¿Qué es una subjetividad capitalista?
que ontologiza el mercado. No es estar en el mundo, es estar en el mercado. Como es un ser en el mercado, ya no aparece algo abierto, un tejido social, aparece un tipo, un voraz, un lobo que compite en el mercado. Luego es pura acumulación. Se genera, es casi psicológico. O sea, Piñera tiene muchas lucas, ¿por qué no quiere pagar impuestos? Pero no solamente Piñera, nadie quiere pagar impuestos. Cualquier pequeño empresario ridículo chileno no quiere pagar impuestos. Sí, y cualquier tipo que tenga un pinche privilegio, un rector, cualquier tipo, un padre, un pinche privilegio, quiere tener privilegios sobre el sistema. Es increíble. Del tipo más pinche a los Donald Trump hacen la misma mecánica, subjetiva capitalista. El mundo es un mercado. Yo estoy en el mercado. Teoría de reconocimiento. Yo me reconozco en el mercado. Si yo me reconozco en el mercado, tengo éxito. Acumulo valor agregado. Yo me trato como mercancía, valor agregado, y yo soy exitoso. Esa mierda horrorosa que tiene la socialdemocracia, que tiene la escuela de Frankfurt, que atraviesa toda la estructura política, filosófica, es la que está en la cabeza en la subjetividad capitalista. Hay que desactivar la subjetividad capitalista para que después se generen los acuerdos políticos. Y desactivarla es complicado, porque está lleno de trampas y uno nunca la desactiva. Exactamente, pareciera ser, yo creo que lo que llama muchísimo la atención acá en Chile, bueno, y también en el resto del mundo, pero en nuestro país es tan tremendamente evidente, es lo difícil que es desmantelar, lo difícil que es desinstalar, lo mucho que cuesta, ¿no? O sea, el estallido social, la revuelta social fue un remesón tremendamente grande que se le instala encima una pandemia. Pareciera ser que tocamos fondo, pareciera ser que no podíamos estar nunca peor, y si no reaccionamos en este momento, entonces no reaccionamos nunca. ¿Y qué es lo que pasa? Pareciera ser que esa reacción logra sumarse muy tímidamente, pero rápidamente, como grupo cultural, nos agarramos otra vez de lo mismo. Y hoy día pareciera ser que las formas más recalcitrantes de conservadurismo vienen a instalarse como la opción, o sea, se disfrazan, ¿no? O sea, el más de lo mismo, el conservadurismo, lo recalcitrante se presenta como el cambio, nombrando a la revolución, a lo que intenta solicitar, vivamos otra vida, se le termina indicando como lo peligroso. Entonces, tal como tú dices, se buscan mil maneras, miles de justificaciones. Esa ceguera es tremendamente desafiante. Sí, más en Chile que estamos en proceso constituyente, más que estamos a unas semanas de unas elecciones que aparentemente Kast podría ganar. Y algunos dicen, no, Proboste, pero imagina Proboste, pero Kast podría ganar Kast. Entonces, mira, y pareciera que había como un 20% de rechazo, ahora es como un 80% a favor de rechazo, que es una cosa. Y Kast va a ser el garante del proceso constituyente, de la nueva constitución. O sea, es la locura total. Chile es una cosa. Chile al diván. Yo creo que ni Freud daría con Chile, ni Lacan daría con Chile. Pues, es increíble. O sea, necesita un analista, no sé, alguien más grande que Lacan que pueda entender el fenómeno de la subjetivación capitalista de Chile, ¿no? Es tremendo. Y tú lo ves clarísimo, Marce. Yo tengo ahí un punto. Yo creo que quizá nosotros, hablo de nosotros tres, también pertenecemos a un grupo, a una red que quizá está mirando las cosas con lo mismo, de la misma manera que están mirando los otros. Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros en el mundo del management siempre nos entusiasmamos y nos da mucha pasión con ver las mejores prácticas de empresas, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Y claro, y son el 1%, el 2% de la fuerza laboral, pero sí, el 98% no estamos viéndolo, ¿te fijas, no? Y yo creo que lo que pasa acá también, con lo mismo, todos los análisis que hay, y yo también me toca hablar con muchos gerentes, también hay mucha incertidumbre, mucho temor, y hay mucho fantasma, el miedo. Y me parece que hay en un lugar, hay más esperanza que miedo en un lugar. Lo que pasa es que esa esperanza no sale en las portadas de los diarios y no sale en los programas de televisión. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, eso es lo que te mediatiza todo y te marca una agenda. Entonces, al final, estamos hablando de un personaje, sí, ok, pero claro, que podría ser, pero el problema es que como el voto voluntario, puede que este 30% de lo que estamos hablando acá, a propósito de nosotros tres,
estamos convencidos de esa realidad, pero tampoco esa es la realidad, ¿te fijas, no? Entonces, yo creo que lo más representativo que tenemos como sociedad, y creo que también me ha tocado ver algunas empresas que también miran eso, es la convención constituyente. O sea, ahí hay un Chile profundo, un Chile real expresado, ¿te fijas? Hay empresarios, sí, hay dueñas de casas también, hay gay también, hay pueblo originario, ¿te fijas? Hay revolucionarios, sí, pero también hay neoliberales. Entonces, y pareciera que también pueden conversar, ahora están enojados, pero yo sigo mucho el tema constituyente y creo que por ahí hay una esperanza y una salida, independiente que sepamos que hay gente que quiera esa esperanza que no se muestre y aportillar al revés, atornillar al revés. Entonces creo que también, ojo con nosotros, que también a veces también nos podemos arrastrar por eso. No sé, yo soy ahí más, no soy tan... Sí, de acuerdo. Se me vienen como 3 ideas de tu reflexión. Primero, la élite. Que bueno, yo tengo muchos amigos psicoanalistas y hablan de los procesos de transferencia contra transferencia, es el 1%. ¿De qué están hablando? Así en Buenos Aires, en Santiago, en Sao Paulo, Ciudad de México, en Londres, ridículos. El analista, pues Freud era élite, Lacan era élite, y todos los analistas son élites. Entonces, ¿qué tiene que ver el proceso de transferencia, que tú te liberes? Por favor, no tiene ningún peso. Y lo mismo todas las redes sociales. Las redes sociales, a mí podrá seguir 5.000 personas, pero no es nada, absolutamente nada, no tiene ningún efecto. Y cuando de Frente Amplio hacía puros juegos, siguiendo a Podemos en las redes sociales, no pasa absolutamente nada, ni por Instagram, ni por Twitter, menos por Facebook, no pasa nada. No tiene nada que ver con lo que tú dices, con el barrio de verdad, el barrio chileno hecho triza. Cada día tiene que ver si llega al final del día, o sea, a nivel material, o sea, en realidad siempre está la élite funcionando. ¿Para qué decir? En los ámbitos de intelectuales, y se le gana el error que tiene la izquierda, y eso es lo que el fascismo. El fascismo ataca en los barrios y la izquierda ataca en las redes sociales. Entonces, ahí ya parte completamente en contra. Lo segundo, 30 segundos para cerrar una idea contigo. Claro, y lo segundo, lo que tú dices, mira, actualmente estamos en la época del temor. O sea, si en la época de los 60, los 70 fue la época del goce, como diría Lacan, en los 90, en los 2000 fue la época del emprendimiento, como diría Foucault, y el copión Chuján lo repite cada rato. Ahora estamos en la época del temor. Todo es meter miedo. Y metiendo miedo, uno se asusta absolutamente y pasa al lado oscuro a la fuerza. Señores, no hay que tener miedo, hay que amar, esa es la tercera idea. Hay que amarnos, que es lo más complicado, pero por ahí está la solución, creo yo. Muchas gracias, Ricardo. Marcela, usted cierre este segmento, por favor, en 20 segundos. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que esto termina siendo así como un pequeño petit bouché de lo que podría ser una conversación mucho más amplia que esperamos. Tenemos que hacerlo, lo haremos. No alcanzamos ni a abrir el vino, o sea, ¿cómo será que ni siquiera alcanzamos a abrir el vino? Ya lo haremos. La segunda edición del libro, el lanzamiento del libro nuevo, y bueno, esperamos tenerte por acá en algún momento. Llegaré. Ricardo, muchas gracias por gracias todo. Gracias a ustedes, los quiero mucho, Pato y Marcelo, ahora los quiero mucho. Cuídate mucho, gracias. Vale. Presenta a nuestro invitado. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en el programa de hoy nos cargamos a la academia. Nos cargamos a la academia por la importancia que tiene también, ¿no es cierto? Porque es el espacio que nutre, que produce y reproduce el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Produce sus contenidos, sus herramientas, y también es donde se forman los profesionales que luego desempeñan las labores que aquí discutimos y conversamos. Nuestro siguiente invitado es otro querido colega, muy buen amigo también, Francisco Valenzuela, profesor de la FEN de la Universidad de Chile, particularmente del área de gestión de personas. Tenemos a Francisco por ahí. Ahí está. Hola. Hola, Pato. Hola, Marce. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, aquí queda claro que en el caso compartimos varios sombreros, digamos, uno de ellos Minga, y estamos desde ahí transmitiendo. Correcto. Compartir, Minga quiere decir compartir una preocupación por el cómo nos organizamos en esto, ¿no? Y cómo ese organizarse, en este caso, toma la forma de una empresa, de un lugar de trabajo. En particular, te invitamos hoy día, Francisco, porque queríamos compartir una iniciativa en la que tú estás involucrado. Bueno, yo también tengo que decir, pero es una iniciativa interesantísima. En un par de semanas más se va a celebrar un seminario virtual desde la FEN que tiene que ver con
temáticas súper relevantes, conectan un poco con lo que nos decía Ricardo cuando hablamos de el otro, ¿no? De la diferencia. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese seminario, por favor? Bueno, sí, efectivamente, un seminario, un coloquio en realidad, asociado a la revista Género, Trabajo y Organización, en la que yo trabajo como editor asociado, lo cual es realmente un gran honor. La revista Género, Trabajo y Organización se fundó en el año 94 y se ha dedicado desde entonces a promover una serie de lecturas críticas, interdisciplinares, diversas, panorámicas acerca del mundo del trabajo, del management, tratando de reunir campos que habitualmente están desconectados, como la sociología, los estudios culturales, los estudios de género, etc. Y desde la revista, a través mío, nos invitaron a realizar un coloquio. Originalmente era un taller, pero por la pandemia lo convertimos en un coloquio virtual, donde básicamente queremos hacer un puente entre dos comunidades que habitualmente, de nuevo, no se reúnen, que son la comunidad de académiques que estudian género, feminismo y otro tipo de luchas, causas, problemáticas, teóricas, empíricas, y la comunidad de estudios del management y del trabajo y de practitioners y profesionales de ese ámbito. Entonces, la idea es plantear tres temáticas centrales, que son diversidad, trabajo efectivo y academia, en un esfuerzo de autoobservación, un esfuerzo reflexivo, e invitar personas, académicos y académicas de Latinoamérica para que nos comenten su visión, presenten sus últimos trabajos y conectemos estos dos ámbitos que, al menos en Chile, están muy poco conectados. Ese es un punto tremendamente relevante. Yo puedo ahí también complementar. ¿Por qué decimos que están desconectados? Alguien podría decir eso no es cierto. Queremos poner el acento en particular en lo que ocurre en el mundo universitario o en el mundo de la academia, donde se construye este conocimiento. La conexión de las miradas de género o los feminismos con el mundo del trabajo sí existe de manera importante en el ámbito de la práctica profesional. Bueno, el Pato es alguien que tiene también mucha experiencia coordinando, liderando y sacando adelante iniciativas de ese tipo, ¿no? Tenemos en Chile muchas agrupaciones de distintas características que se preocupan y que visibilizan la necesidad de entender el mundo del trabajo desde distintas perspectivas de género. Pero desgraciadamente, ese activismo a nivel profesional o del mundo del trabajo no tiene un correlato en el ámbito académico del trabajo y las organizaciones. Particularmente, las escuelas de negocio no tienen instalados en sus currículums estables ni en una oferta, por último, electiva, cursos o formaciones de manera transversal, por supuesto que hay, la FEN tiene algunos tienen, pero de manera transversal no está instalado. Por lo tanto, estamos educando profesionales, mujeres y hombres, que una vez que salen a trabajar, no se han hecho preguntas respecto de esa forma de vida. Es cierto. Y eso es un poco el tema. Ahora, Francisco, ¿por qué es tan importante hacerse esas preguntas hoy? ¿Por qué tú crees que las escuelas de negocio, el mundo del management, tiene que hacerse preguntas distintas a las que antes se venía haciendo, si es que las hacía, y un poco la tesis de la Marcela? ¿Por qué es relevante hoy eso, Francisco? Bueno, es interesante esa pregunta, es una pregunta muy compleja. Y yo además estaba escuchando la conversación anterior con Ricardo, y creo que tiene harto que ver con eso. O sea, si nosotros estamos haciendo este encuentro y si es que la temática de género tiene arrastre y tracción, es sobre todo por la movilización feminista, ciudadana, civil, que ha ocurrido en los últimos años en Chile. En la FEN de la Universidad de Chile nosotros hemos estado muy cerca de eso. Los estudiantes han sido muy claros, elocuentes en su deseo de reformas y de inclusión y de una visión mucho más abierta desde lo académico, desde lo pedagógico, desde lo docente,
Y entonces las escuelas de negocio tienen que responder a algo que se ha vuelto un tema urgente. Y la reflexión más profunda, yo diría, es que, como señala Ricardo en un sentido, las subjetividades capitalistas son el punto clave, y el género se ha vuelto un tema urgente muchas veces como consumo. O sea, el género se ha atendido como tema, como temática, como problema social civil, se ha tendido a comodificar, a mercantilizar muchísimo. Entonces eso significa que se termina convirtiéndose en un tema accesorio, en un tema que se ve como siempre ya gestionable, siempre ya administrable, como una suerte de receta, de consultoría, etcétera. Y nuestra preocupación es que sea un tema que tenga una profundidad y una densidad teórica, política real. No solamente un tema frente al cual un tema que se pueda gestionar y que frente al cual uno pueda decir, no, nos acreditamos o tenemos como las credenciales, hemos tomado las medidas para decir que estamos como que somos conscientes de los temas de género. Eso es importante y está bien. Se ve bien, es bonito, es importante para generar reputaciones corporativas, lo que sea, pero estamos en deuda en el sentido de tener una discusión de alto nivel, de alto calibre, respecto a los fundamentos culturales, políticos, teóricos de la diferencia entre las personas, de la diferencia entre cuerpos, de la diferencia entre experiencias, y también con perspectivas de clase. En las escuelas de negocio en Chile, eso es muy importante. Las escuelas de negocio son lugares donde llega gente muy diferente, de distintas clases, de distintas orientaciones sexuales, etcétera. Y muchas veces los programas o nosotros como profesionales no nos fijamos tanto en eso porque estamos preocupados de otras temáticas orientadas como al mundo empresarial, etcétera. Entonces, en ese sentido es importante. Dos ejemplos, lo que tú dices, Francisco, y a ver si Marcela ahí también, con respecto a entendiendo un poco el sentido de este coloquio que están organizando. O sea, por un lado tenemos que, a pesar del movimiento feminista, a pesar del 8M, a pesar de la creación del Ministerio de la Mujer, a pesar de las voces que aparecen en programa, a pesar de la paridad en la Convención Constitucional, que es relevante, que es única en el mundo, a pesar de todo eso, hoy en Chile, el INE publicó hace poquito, lo discutimos acá en este programa, sigue la brecha salarial de género. O sea, el 20% hombre-mujer haciendo lo mismo, 20% gana menos. Eso es una cosa. Y segunda cosa, la cosa parental del cuidado de los hijos por parte del hombre, este permiso que lo hablamos en el programa pasado, el 1% de los hombres lo ocupaban. Entonces, eso muestra lo que tú estás hablando. A eso está apuntando un poco esta convergencia y esta mirada en el coloquio. Marcela, Francisco, ¿no? Exactamente. Ahí se materializa, ¿no? Son pequeños ejemplos. Uno podría preguntarse por qué, si se ha hecho ruido al respecto, por qué si hay legislación que se refiere a ello. En la práctica todavía hay una brecha salarial inexplicable. Inentendible, porque obviamente nadie va a declarar, mira, yo intencionalmente le pago menos a las mujeres. No, eso está ahí muy intrincado en un montón de prácticas. Esta misma temática que tú señalas, Pato, respecto del uso del postnatal parental, o sea, es casi letra muerta, ¿no?, en términos de los varones en este país. E incluso, fíjate, si bien Sergio Gamonal lo declara explícitamente en su columna, pero es interesante el punto que él hace. Él dice, lo que nosotros vamos a ir a presentar o nos interesa discutir en el tema de la Convención Constituyente y el mundo del trabajo, dice, nos referimos al trabajo remunerado solamente, sin perjuicio de que hay otras temáticas que tienen que conversarse, y él lo menciona, el trabajo reproductivo. O sea, todavía tenemos también un mundo laboral que no entiende que está construido sobre la explotación del trabajo de cuidados realizado por una población de la sociedad precarizada, que normalmente termina trabajando gratis para sostener la productividad de las empresas, ¿no? Las economías feministas lo han dicho claramente. Cualquier cálculo económico que se haga sin considerar el valor económico que tiene las labores de cuidado, entonces es un cálculo completamente parcial. O sea, estamos llenándonos los bolsillos de plata en términos de las empresas porque hay un sector del trabajo que se lo están regalando. Bueno, eso hay que hablar. Quiero agregar una cosita, una metáfora, realidad, que me hizo la Marcela hace mucho tiempo en una entrevista que yo hice con ella, que me puso este ejemplo, Francisco. Mira, nosotros nos sentimos súper orgullosas cuando una mujer llega a ser gerente general
o llega a ser gerenta en la primera línea de una gran compañía. Pero detrás de esa mujer, en la casa de esa mujer, debe tener lo más probable, por su condición económica, 2 o 3 nanas. O sea, una nana que le cuide a los niños, una nana que ve el aseo, etc. Porque su poder económico lo permite, ¿no es cierto? Y esas nanas que están en esa casa ya dejaron a sus niños con otra persona que no le están pagando, que es la vecina, que puede ser la abuela, la hermana, etc. Y ese ejemplo a mí me pareció súper relevante de lo que estamos hablando, porque aplaudimos, nos sentimos orgullosos de que las mujeres con mucha fuerza son reconocidas en la primera línea de la empresa, pero ¿qué costo? ¿Qué es lo que hay detrás de lo invisible? ¿Está todo eso aquí mezclado en este coloquio? Sin duda. De eso se trata. Yo creo que en ese sentido, Marcela y yo dictamos en conjunto un curso que se llama Análisis Crítico de la Gestión Organizacional en el Magíster de Gestión de Personas de la Chile, de la FEN. Y ahí, cuando hacemos la clase de género, enfatizamos esta idea de que hay ciertas diferencias que están muy normalizadas y que en realidad la temática de género tiene que ver con eso. No solamente con la justicia entre hombres y mujeres, que es como el gran síntoma hipervisible, urgente, pero igual es más profundo que eso, es esta normalización de ciertas diferencias y como tú bien describes, hay una cadena, hay toda una economía que está basada en una serie de diferencias que no se ven, que se normalizan, que se dan por sentado y que están encadenadas unas con otras, configurando una verdadera economía afectiva, además, de carácter afectivo, que va más allá de lo racional y que además tiene que ver con una serie de sutiles motivaciones e intereses, o stakes, como se dice en nuestro campo, ¿no es cierto? Como stakes, como hay una serie de stakeholders que están ahí involucrados y donde no es tan simple, no son tan simples de analizar. Por ejemplo, esta persona que tú dices en esta imagen, una mujer que quiere llegar alto y tener una carrera exitosa, tiene derecho también a estar ahí. Pero entonces no se cuestiona esa aspiración ni la aspiración de cualquier sujeto ni de cualquier profesional, sino que es más bien cuáles son las condiciones de posibilidad que están detrás de ese tipo de interacciones o de ese tipo de realidades. Toda esa gran problemática se caracteriza por su enorme densidad. Entonces no es un problema, de nuevo, no es un problema que tenga una receta de gestión que pueda resolverla, sino que es un problema que tiene que ser discutido, teorizado, conceptualizado, y además que esas visiones, diferentes aproximaciones teóricas, tienen que ponerse en común y la gente tiene que enterarse sobre eso. Por eso nos gusta harto la idea de coloquio como un espacio para conversar, y en nuestro tema, el tema general del coloquio es cuerpos latinos en conversación. O sea, tratar de que diferentes voces se escuchen y que la gente pueda hacerse una idea lo más completa, diversa posible de una problemática complicada, densa. Marce, nos quedan unos minutitos para cerrar. Día, hora, lugar, streaming de este coloquio, por favor, para que podamos darlo a conocer. Pancho. Esto se va a realizar de manera virtual entre el 22 y el 26 de noviembre. Son 5 días donde hay 5 actividades diferentes, una para cada día. Tenemos 2 keynotes. Un keynote significa una conferencia magistral, una inaugural a cargo de la doctora Verónica Gago de la Universidad de Buenos Aires el día lunes 22, y una de cierre a cargo de la doctora Mariana Fotaki de la Universidad de Warwick el viernes 26. Eso a las 12 del día, a las 12 del día. Y luego, el martes, miércoles y jueves, entre 4 y 6, tenemos 3 paneles sobre diversidad, academia y trabajo efectivo con invitados internacionales. Marcela, cierra usted el programa y despide a Francisco. Muchas gracias. Toda esa información, bueno, la vamos a compartir también. RH Management es nuestro media partner en esta actividad también. Ahí vamos todos involucrados, estamos haciendo como autobombo. Y vamos a compartir también esa información. Estamos en reorganizandogénero.org. Tenemos también el Instagram. Que promociona este coloquio en el cual tenemos puestas muchas expectativas, pero las expectativas también son simples, tienen que ver con instalar una conversación, pero instalarla en serio, instalarla en profundidad, porque no solo es necesario, es urgente. Y aquí quiero también tomar unos segundos. Uno de los temas, como dice el Pancho, tiene que ver con academia. Lo pensamos siempre porque es un tema importante, es un tema que nosotros estudiamos y trabajamos, la relevancia que tiene también esta mirada de género en la práctica académica, universitaria y en sus contenidos.
Y hoy día además estamos viviendo momentos tremendamente complejos respecto de eso. A lo mejor la mayoría de ustedes saben, pero han habido experiencias que tensionan a algunas de las universidades públicas de este país, la Universidad de Chile, la USACH, la Universidad de Valparaíso, donde por ley de transparencia les ha sido solicitado el listado, el detalle, los nombres y todos los elementos que están relacionados a los programas que tengan que ver con estudios de género, con feminismo, con diferencia, con diversidad. Ha sido solicitado por personeros políticos de la ultraderecha sin que exista ninguna claridad de qué se va a hacer con esa información. Si bien la información que se solicita a través de una entidad legal y formal y se solicita información que de todas maneras es pública, nunca antes habíamos visto, nadie solicita listados de cursos de profesores y estudiantes de química orgánica ni matemática financiera, ni, no sé, apego infantil. Pero sí se solicita sobre estudios de género, feminismo y diferencia, y eso lo entendemos como una amenaza, como una afrenta de los movimientos y los discursos antigénero que, tal como decía Ricardo, intentan eliminar las diferencias de nuestro contexto. Creemos que no reflexionar sobre eso, no hablar sobre eso, nos pone en riesgo respecto de lo que este país necesita y lo que el país está buscando para el futuro. Así que muchas gracias, Francisco, por tu participación. Gracias, Francisco. Gracias, Marcela. Los esperamos en el coloquio. Por cierto. A todos. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Despedimos el programa. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Gracias.